Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial, a esta emisión número 696 de Política a la Mexicana, correspondiente a este jueves 1 de agosto 2019, octavo mes del año. Iniciamos hoy, gracias a Dios, y desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Y acaba de llegarnos un mensaje de la violencia que sigue imperando en el sur de Veracruz particularmente. Allá en el camino de Juanita a San Juan Evangelista fueron asesinados dos hombres hace un momento. Viajaban en un auto Ibiza rojo y todo indica que los iban siguiendo. Aún no hay datos sobre la identidad de ellos, pero ya es práctica común que en Veracruz, en el sur, siga siendo fácil matar. Y la Guardia Nacional, pues allá en la Ciudad de México, el señor presidente le interesa mucho. Ya ven que le levantó la mano a Claudia Sheinbaum cuando empezó a apretarle la realidad que en campaña no quisieron ver y ofrecían que ellos, así como la presidencia de la República, que tenían ellos la varita mágica y que la mafia del poder no sabía gobernar. Y le fue a levantar la mano. No está sola, no está sola, no está sola. Recuerdan que hasta corrió ahí en un evento montado a propósito. Bueno, pues ya está la Guardia Nacional, no solamente en algunas delegaciones, como Iztapalapa, que es de pronóstico reservado. Ahí gobierna la izquierda, el PRD, Morena, desde hace muchos años. Y ahora incluso ya metieron a la Guardia Nacional al metro también, pues la capital de la República y la provincia, pues que Dios los bendiga, nada más así. Y esto que sucedió allá en el municipio de San Juan Evangelista es un caso más de tantos que a diario se suman dentro de esa escalada de violencia que no amaina. No la podemos entender como una cuestión accidental, porque ya decíamos que hemos perdido hasta la capacidad de asombro ante tanta violencia. Y entrando en materia, vaya para polémica que armó el INEGI con su pronóstico ese de crecimiento en el segundo trimestre de la economía mexicana, el 0,1%, que llenó de júbilo a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ven cómo yo tengo razón. Los conservadores nos quieren hundir y no lo van a lograr, porque todavía vamos a llegar en diciembre, dijo, con el 2% que yo he sostenido que vamos a lograr en el crecimiento económico de México. Decíamos, ojalá, nadie podría ver con malos ojos que se administrara bien el país y que creciéramos mucho más que esto. Pero pues como lo andan cazando nada más, por eso que tiene, presume y da datos, los otros datos siempre, pues el PAN inmediatamente le sacó por ahí un tuit que subió el presidente el 29 de marzo de 2014, siendo ya presidente Enrique Peña Nieto, y que reportaron un crecimiento del 0,8. Y dijo que ni Peña Nieto, el presidente, ni su secretario de Hacienda entonces, Luis Videgaray, sabían cómo gobernar bien al país, y que él de ganar la presidencia, no hombre, los dejaría cortos, que eso no era para celebrarse. Bueno, el 0,8%, y ahora él está cacareando el 0,1%. No cabe duda que los tiempos cambian, los hombres también, y más los gobernantes, que cuando están en el ejercicio del poder les entra una especie de amnesia, olvidan las críticas que hicieron y lo poquito que logran, que no es nada, porque esto, pues el único que lo dice es el INEGI. De ahí en fuera nadie de las calificadoras ni de las instituciones bancarias, por ejemplo, se han atrevido a tanto. Pero esta es la clase de organismos autónomos como el INEGI que convienen al señor presidente, que le sigan la corriente. Y a ver, se imagina ahorita el titular del INEGI se fue a los cuernos de la luna, y ya el presidente va a ser su pronosticador
de cabecera respecto al crecimiento económico del país. Mal que se apele a este tipo de trucos, de mentiras, que desgraciadamente para quien los cree como el señor presidente, pues caen por su propio peso. Así de simple, caen por su propio peso. Esto es la nota nacional. ¿Y cómo lo hizo el INEGI? Han entrevistado al titular del INEGI para ver cómo le hizo, y pues da sus propios números. Él también tiene sus propios números como el presidente, pero en realidad no convence a quienes de números, a quienes de finanzas, a quienes de crecimiento económico saben. Pero en fin, decíamos y vamos a sostener siempre que sigamos le dando a nuestro presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, el beneficio de la duda, indiscutiblemente. Y qué grata sorpresa le dará el presidente Andrés Manuel López Obrador a nuestros deportistas que están bien compiten bien allá en los Juegos Panamericanos de Lima, en Perú. Hoy emocionado también porque están haciendo un papel extraordinario. Se recuerda que la presidenta de la CONADE y ex atleta, que siempre se quejó de que no había recursos, de que los discriminaban a los deportistas, Ana Gabriela Guevara, dijo, ya ve que ha recortado, ella está recortando por órdenes superiores, por supuesto, presupuestos a muchas de las disciplinas deportivas, a las asociaciones estatales y en general. Le preguntaron antes de arrancar el juego, ¿cuál es su pronóstico para el papel que va a hacer la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019? Discreta, dijo, discreta. Va a ser una situación muy discreta. No vamos tan bien. Y fíjese qué bueno que le están dando una cachetada con guante blanco a Ana Gabriela, que ella, deportista, y que se exprese así de quienes hoy representan a nuestro país en la justa del rango que sea, pero que están compitiendo en buena lid y están haciendo lo que ella misma, que debió ser la primera en darles ánimo, en darles su apoyo, no, minimizó, discreta, una actuación discreta. Bueno, pues qué bueno, y emocionado por esto, el presidente López Obrador dijo que le tiene una sorpresa. Ojalá sea grata y le regresen al deporte todos los recortes que le hicieron a los presupuestos, diversos presupuestos que ya estaban asignados a las distintas disciplinas de nuestro deporte nacional. Y en tanto, Petróleos Mexicanos no ha soltado prenda abiertamente de cuánto fue el total de las conquistas que le respetaron al contrato colectivo de trabajo entre Pemex y el sindicato petrolero, Pemex de Octavio Romero Oropesa y el STPRM de Carlos Antonio Romero de Champ. No ha soltado prenda, nada más el 3.37 de incremento al salario, 1.80, algo así, de prestaciones, pero no ha desmenuzado como siempre se acostumbraba. Incluso en comunicados conjuntos de Pemex y el sindicato daban a conocer, pero ya el sindicato de trabajadores petroleros, les decíamos que ayer estuvieron surgiendo muchas versiones manipuladas. Desgraciadamente las redes sociales a veces se prestan y sirven para esto, para sorprender la buena fe de la gente, y hablaban de que ya los comisionados del sindicato los habían prácticamente, les había avisado Octavio Romero que ya hoy mismo se presentaran en sus centros de trabajo para reanudar labores, y por otro que el 200% de incremento en alimentos y transportes, y en fin, que finalmente se comprobó que eran falsos esos comunicados firmados supuestamente por Octavio Romero Oropesa. Pero también más tarde, ya por la noche, se dijo que podría, que seguramente, y se rumoraba, porque ahí es donde se da paso a la industria del rumor, que la cuestión de los comisionados locales y nacionales sindicales, que se recortaba en un 40%, es decir, nada más quedaría el 60% del 100% que hay hasta este momento, hasta ayer, por supuesto,
que fue cuando ya llegó a su fin el contrato colectivo 2017-2019 y ya hoy, precisamente hoy, ya entró en vigencia el 2019-2021, pero ya el sindicato de Carlos Antonio Romero ya está celebrando asambleas informativas, extraordinarias informativas, para darle a conocer a la base qué es lo que se logró, cómo quedaron y que las asambleas decidan qué se hace. Hoy, por ejemplo, en la sección 47 de Ciudad del Carmen, Campeche, está citado los socios de esta para las 5 de la tarde, o sea, ya está en este momento la asamblea. Mañana trascendió también que celebran asambleas extraordinarias informativas las secciones 10 de Minatitlán, de Jorge Morales González, y la 11 de Nanchitán, de Ramón Hernández Toledo. Esto a partir de las 4 de la tarde, saliendo los trabajadores de las factorías, se van a los lugares allá en Minatitlán, en el edificio sindical, en el auditorio del edificio sindical, y en Nanchital, en el auditorio del grupo mayoritario, 24 de octubre. Y pues hay que esperar, ojalá, decíamos, no creemos para nada que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya echado el tronco a la uña de cortarle prestaciones, conquistas sindicales a los trabajadores. Él mismo lo reconoce, como siempre se ha reconocido, que el mejor activo de Pemex es precisamente su personal sindicalizado y de confianza. En este caso, el personal de confianza pues se lo lleva la inercia del contrato colectivo de trabajo en muchas, en otras pues está mejor, por supuesto, que los sindicalizados. Pero vamos a esperar para saber hasta dónde quedó, cómo quedó este contrato, y esto va a surgir a partir de hoy de las asambleas extraordinarias que ya está celebrando, empiezan a celebrar las 36 secciones que conforman el sistema sindical petrolero nacional, iniciándose, decíamos, con la 47 de Ciudad del Carmen, que dirige, encabeza Víctor Manuel Quine de la Cruz. Y por otro lado, Romero de Champs, precisamente, él ordenó que se celebraran estas asambleas. Anoche mismo empezó a circular un video donde exhortaba a los 36 secretarios generales a llamar, que ellos programaran sus asambleas para informar a la base trabajadora cómo quedó la revisión, cómo fue la negociación, los términos, las condiciones en que se hizo y qué es lo que hoy, a lo que ellos tienen derecho para este bienio 2019-2021, de acuerdo al nuevo contrato colectivo de trabajo que decíamos, entra en vigor, en vigencia, hoy 1 de agosto hasta el 31 de julio del 2021. Que haya sido para bien. Es una industria, no hay duda, columna vertebral de México, lo sigue siendo, y en este momento es a lo que le está apostando el presidente López Obrador, al petróleo, a la exploración, a la explotación del crudo y a la refinación del mismo para más combustibles. Y para esto, pues el personal de Pemex es la clave, es la columna vertebral en torno a la cual gira el éxito o el fracaso de Petróleos Mexicanos. De ahí que no creemos que el presidente haya atentado contra los derechos de los trabajadores petroleros y pues afectaría a sus familias e incluso la buena marcha de la empresa. Esperamos que su plan de austeridad republicana no lo haya trasladado hasta los trabajadores. En el caso de los líderes, bueno, pues quizá tendrán que también sacrificar ellos, entendiendo los tiempos, de sacrificar algunas de las prestaciones, acuerdos, convenios que tenían signados con el Pemex de los tiempos de los conservadores, según López Obrador, y que hoy, bueno, pues lo que hayan sacado a nivel dirigentes, pues creemos que será saludable. ¿Por qué? Porque
pues ellos tendrán que entender que los tiempos son los de la austeridad republicana según el presidente, porque mientras en un lado se aprieta, por el otro se suelta. Sabemos que la inversión para la refinería Dos Bocas es extraordinariamente exagerada, dicen los que de ella saben, porque es un proyecto no viable, pero el presidente no oye. Él tiene ese plan, ya ve que hasta que ya votaron la ley del garrote allá en Tabasco, el Congreso, para que no vaya a haber nadie que pueda estorbar la buena marcha de la refinería de Dos Bocas. El presidente, cuando decía que era un rebelde con causa, que ahora los que son rebeldes ya no tienen causa, son rebeldes sin causa. Y él decía, yo sí fui un rebelde, pues bueno, esa es su apreciación, ese es su análisis, ese es su punto de vista, pero la mejor opinión la tienen ustedes. Incluso allá mismo en Tabasco, la Confederación Patronal Mexicana, la Copalmex, apoya la ley del garrote. Dice que ciertamente provocaban los bloqueos muchas pérdidas. Y ya con esos gritos, pues a ver si también en un día de estos nos desayunamos con que el Congreso del Estado, por iniciativa del gobernador Cuitlahua García Jiménez, también nos aplica aquí la ley del garrote, y que va a contar con, por supuesto, la aprobación de los empresarios. Aquí, por ejemplo, de Esteban Enríquez España, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que cuando el bloqueo del Sindicato Único de Empleados Municipales, de los accesos y salidas a Coatzacoalcos, pues inmediatamente pidió que colgaran o que quemaran con leña verde a los líderes de ese sindicato por haber cerrado, y que enseguida inventó que habían tenido pérdidas ellos por 5,000 millones de pesos, imagínense, por favor. Pero en fin, cada quien su vida, cada quien sus intereses, cada quien sus ondas, cada quien sus compromisos políticos, y por supuesto que al sector empresarial, si con alguien le conviene estar bien, es con el gobierno, pero siempre y cuando no lo toquen, porque entonces sí, como hemos visto las reacciones del sector empresarial a nivel nacional en contra de las políticas públicas que tiene, que va soltando también poco a poco el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues Tabasco, ya dijeron sí, decíamos, el sector empresarial que vaya, pero pues hay las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos de la construcción, CTM, Crocron y otras locales allá en Tabasco, pues están en contra de esta ley. Va a haber impugnaciones. Ya la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad con esa ley garrote, que ha sido muy cuestionada, decíamos, y se da en una tierra que fue, como Tabasco, que fue escenario de un luchador social llamado Andrés Manuel López Obrador, que bloqueaba pozos, instalaciones de Pemex, carreteras y todo lo que se le ocurría para presionar al gobierno, y después vender las causas porque se benefició en grado sumo de esos movimientos. Y muchos de los campesinos que lo siguieron o que llevó acarreados, incluso empleados del gobierno estatal de Tabasco, que llevó acarreados al Zócalo de la Ciudad de México, donde negociaba con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, le llevaban las maletas de billetes Marcelo Ebrard Casabón, por disposición del entonces regente de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís, que en paz descanse. Y bueno, pues el presidente sabe lo que son esos movimientos, pero ya no quiere, porque ya el rebelde sigue con causa que era, y ahora ya es presidente de México, y ya que los demás esperen. Por eso hemos dicho, cuidado, porque en Tabasco le van a brotar muchos lopitos, por supuesto que sí, muchos lopitos a los que él enseñó cómo protestar, cómo rebelarse, con o sin razón, contra las decisiones del gobierno. Y hoy en la Ciudad de México, pues sigue la mata dando con la cuestión de los médicos y enfermeras pasantes. Unos están en etapa de prácticas,
otros haciendo sus servicios y pues están preocupados porque les recortaron también el presupuesto, que era nada lo que les daban, pues ahora es menos, mucho menos lo que reciben, y todavía hasta eso aún no les pagan a muchos sus becas que tienen. Y hoy realizaron una marcha allá en la Ciudad de México, directamente en la Secretaría de Salud, para pedirle al titular Jorge Alcocer que defina de una vez qué va a pasar, porque si no, pues van a seguir con esas marchas, y que se apuren, no vaya a ser que también en la Ciudad de México se vote la ley Garrote y ya tengan que aguantarse, porque esa es la nueva justicia social que vamos a ver en nuestro querido México. Ya está nuestra columna en ceverara.com. Hablamos que leíamos ayer al maestro amigo del periodismo José Pablo Pepe Robles Martínez, que habla de que urgen los cambios en el gobierno de Cuitlahua García Jiménez. Y aquí decimos en nuestra columna, ¿quién hace tan para algunos certero pronóstico que según otros no es para tanto? Bueno, pues aquí entre nos compartimos la primera versión por escribirla quien la escribió, el amigo maestro del periodismo José Pablo Pepe Robles Martínez, de comprobada cercanía y por esto línea directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como nos consta los del sur, y quien, en su columna política se dice de este miércoles, ayer, publicada en Diario del Istmo, y que firma el maestro, el amigo Pepe Robles con el seudónimo de Maquiavelo, dice así: la importancia de estar bien informado es vital para el presidente López Obrador. Y dentro de los análisis destaca lo repetitivo del bajo nivel del equipo de trabajo del gobernador Cuitlahua García Jiménez, que carece de el gobernante de operadores y de funcionarios con voluntad política de lo que significa un servidor público. Y añade Pepe Robles, no reúne la mayoría del gabinete morenista estatal el perfil que se requiere para una entidad de la importancia que tiene Veracruz, y por una fuente directa del inquilino de Palacio Nacional se instruyen los cambios urgentes para reactivar el desarrollo y ejercer adecuadamente el complejo oficio de la gubernatura, en congruencia, sigue diciendo Pepe Robles, con este quehacer oficial que se realiza a nivel federal. Y dice, se requieren operadores y funcionarios de primer nivel con experiencia, conocimientos y voluntad política que le den una nueva proyección que requiere el Estado de Veracruz. Así lo dice el maestro amigo, el amigo maestro Pepe Robles. Y dice más, el presidente de México ha sido paciente para que Veracruz adquiera la fortaleza y rumbo que se requiere. Es el motivo principal de las 9 visitas realizadas, pero ante los escasos resultados que están a la vista, ya es preocupante el rechazo popular y bajo nivel de aceptación que reportan todas las encuestas hasta ayer, martes 30 de julio, realizadas. Eso es lo que opina el maestro Pepe Robles, y pues, al buen entendedor, pocas palabras, y empezamos a buscar, y de inmediato encontramos, como ustedes también seguramente, a 2 candidatos a decirle, comes y te vas. ¿Quiénes son ellos? Pues el encargado de la política interna, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y el encargado de la prevención del delito,
Hugo Gutiérrez Maldonado de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues se la han pasado peleando con el fiscal carnal de Miguel Ángel Linares, que es decir, Jorge Wingler Ortiz, y de ahí no lo saca. El problema es que suben al ring, luego siempre suben al ring al gobernador y ahí lo dejan, ahí lo abandonan. Y ellos ya andan buscando otros pretextos. Ahorita ya les decíamos una denuncia más contra Winkler directamente en la Fiscalía General de la República, para que pues ya exigen que pues ya lo investiguen, porque no está dando cumplimiento a las órdenes de aprehensión que han expedido o obsequiado los jueces de cada caso, de cada materia. Y así está la situación. Además también hablamos de lo de Pemex, que suelta cuentagotas el contenido del contrato colectivo de trabajo, de las asambleas que ya ordenó Romero Deschamps, pero también concluimos que el futuro del líder petrolero Romero Deschamps continúa siendo incierto. A ver qué pasa, porque quisieron o no, el gobierno de López Obrador sentarse, se tuvieron que sentar con Romero Deschamps para negociar y firmar el nuevo contrato colectivo de trabajo. A ver qué pasa después de estas asambleas y a ver cómo sigue la situación. Ya se pronosticaba por los anuncios sensacionalistas que hace a cada momento la disidencia, que ya cayó, que ya va a caer, que ya lo tenemos, que ya se nos escapó, pero ya vamos por él, ya lo tenemos otra vez ubicado. Y a ver qué pasa con Carlos Antonio Romero Deschamps, cuál es la reacción del gobierno federal ante esto y la reacción de la base trabajadora en su caso. Lo del INEGI, que le dio una bocanada de oxígeno a los otros datos que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto al crecimiento económico del país, y ya les platicamos ayer de la cruzada de los alcaldes del sur contra el síndrome metabólico generador de muchas enfermedades, que también les comentamos. Y ¿quién es? Una pregunta. ¿Quiénes son? ¿En qué dirección o en qué secretaría del gobierno del ingeniero Víctor Manuel Carranza Rosado crucifican, sacrifican a contratistas que representan una competencia para sus contratistas de cabecera, de confianza, socios o cómplices, por supuesto, que se trata de la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Leopoldo Polo Suárez Fernández? Esperen programas porque les vamos a seguir hablando de este tema, interesante tema, por supuesto. Y por hoy, bueno, pues por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 696 de Política a la Mexicana de este jueves 1 de agosto de 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Dios mediante, mañana viernes 2 de agosto, por aquí estaremos, y si hay algo antes, por supuesto, que consideremos de interés, volveremos para compartirlo con ustedes. Y mientras tanto, y como siempre, gracias, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.